SQL Server Reporting Service, sesión 17. En esta sesión vamos a hablar sobre los componentes que nos permiten conectarnos a los administradores de datos, que es de donde vamos a obtener la información, los campos que nos van a servir para poder modelar e implementar nuestros proyectos de reportes. Lo primero que vamos a hacer es construir un proyecto de reportes a través del menú File, utilizando el template de proyectos estándares. Asignamos un nombre. Una vez realizado, podemos comenzar con la implementación del proyecto de reportes. Un proyecto de reportes es un área de datos en donde se van a ir almacenando los distintos informes que van a ser creados y que formarán parte del proyecto, así como los distintos componentes que son los que permiten la modelación e implementación de todos los informes del proyecto. Estos componentes están categorizados a través de tres grupos: los orígenes de datos, las áreas de datos y los informes por sí mismos. Se ha visto ya que un origen de datos es un archivo que permite la conexión con administradores de datos. Estos pueden ser de dos tipos: los compartidos o públicos, que se definen a nivel del proyecto en la interfaz de Solution Explorer, o también los incrustados o privados, que se definen al nivel del informe. El mismo concepto se utiliza para las áreas de datos o datasets. Estos pueden ser compartidos, que se definen a nivel del proyecto o servidor en la interfaz de Solution Explorer, y los incrustados, que se definen a nivel de reporte. Vamos a construir inicialmente un reporte a través del menú secundario Agregar nuevo ítem. En la interfaz seleccionamos el template, el report o informe, y le asignamos un nombre al reporte que vamos a crear. El sistema inmediatamente configura la plataforma para que habilite una serie de interfaces y componentes que va a permitir al usuario modelar e implementar el informe. En el área central muestra un área de diseño que va a contener los objetos de metadata que están conectados a los campos de datos y que van a mostrar la información del informe. En la parte izquierda se tiene el área de Toolbox. Estos contienen una serie de metadatos que son los que se van a permitir, los que van a conectarse a los campos de datos y van a mostrar la información bajo distintas interfaces como tablas, matrices, cuadros de texto, imágenes, subreportes, gráficos, mapas, etc. En esta misma zona, en el lado izquierdo vertical, se tiene un área de componentes del reporte, conocida como Report Data. Los componentes se agrupan en distintos directorios. Tenemos las variables del sistema asignadas al reporte, el directorio de parámetros, el directorio de archivos de imágenes, el directorio de orígenes de datos y el directorio de áreas de datos o datasets. También tenemos un área de variables que puede ser definida por el usuario. Sobre la parte derecha tenemos siempre el explorador de soluciones, el área de procesamiento en el momento de la implementación del proyecto de reportes y el área de propiedades para los distintos componentes del informe. El proceso de creación de un reporte, o en todo caso también de creación de un proyecto de reportes, empieza con la definición de los data sources. Un data source, ya se ha dicho, es una conexión a un administrador de datos, del cual vamos a obtener las distintas tablas y campos que voy a utilizar en la implementación del reporte. Un data source puede ser compartido o público, que se define a nivel del Solution Explorer, o puede ser también definido como incrustado o privado, que se define a nivel del reporte en el área de datos del reporte o componentes del reporte. Un data source público se crea con el menú contextual o menú secundario, seleccionando agregar nuevo data source. Se define un nombre,
Una vez definido el nombre, se define el administrador de datos al que nos vamos a conectar. En este caso particular nos vamos a conectar a una base de datos de SQL y a una tabla específica. Por eso seleccionamos el administrador de datos Microsoft SQL Server, seleccionamos los parámetros de conexión, o los definimos en todo caso, indicando el servidor, los parámetros de conexión, la base de datos a la que nos vamos a conectar. Listo. Indicamos al sistema cuáles van a ser los sistemas los parámetros de acceso al servidor de datos al que nos estamos conectando, y listo. Este mismo origen de datos puede ser creado ya no a nivel público o compartido, sino a nivel privado. Para esto nos trasladamos al informe en el directorio Data Source, o en el botón de menú nuevo creamos un Data Source, asignamos un nombre. A este nivel, a nivel del informe, nosotros podemos indicarle que el Data Source creado va a ser un Data Source incrustado, para lo cual deberemos definir todos sus parámetros, o va a ser un Data Source compartido, para lo cual indicaremos que apunte a un Data Source público que se encuentra a nivel del proyecto y que podría ser aquel que hemos definido hace un momento. Utilizando esta segunda opción, seleccionamos el Data Source público que definimos hace un momento. Verificamos únicamente los parámetros de acceso al administrador de base de datos de acuerdo a la definición del Data Source público, y listo. Se ha definido un Data Source para el informe basado en un Data Source compartido, realizado el paso previo. Yo puedo igualmente crear un Data Source enteramente incrustado sin necesidad de conectarme con un Data Source público. Le doy un nombre al Data Source, le indico al sistema en este caso que va a ser una conexión incrustada, indico el administrador de sistemas al que me voy a conectar, le doy los parámetros de conectividad asignándole un servidor, parámetros de conexión, la base de datos a la que nos vamos a conectar, y listo. Verificamos las credenciales y especificamos de qué manera vamos a accesar al administrador de base de datos y terminamos la definición. Como ven, se ha creado un Data Source incrustado en el informe cuya simbología difiere de la anterior, que es un Data Source del informe que hace referencia a un Data Source público o compartido. En segundo lugar, el segundo paso para la definición de los informes, o en todo caso la definición de los proyectos de informes, son las definiciones de los datasets o áreas de datos. Un dataset o un área de datos es una query. Una query a las tablas que se encuentran en los orígenes de datos definidos en los Data Source. Nosotros, similarmente a los componentes anteriores, podemos definir datasets o áreas de datos públicas, o queries públicas o compartidas, o datasets incrustadas o privadas, definidas directamente a nivel de los componentes del reporte. Un dataset compartido se crea con el menú secundario, seleccionando agregar nuevos datasets. Se asigna un nombre. Una vez especificado el nombre, se le indica al sistema que el área de datos va a estar conectada a un origen de datos, o va a utilizar un origen de datos. En este caso, lo único que se puede conectar es el origen de datos público definido al inicio de la sesión. Después le indicamos cómo va a ser escrita la query, a través de una codificación del usuario o a través de un procedimiento almacenado que está en el administrador de base de datos al que nos hemos conectado con el Data Source.
Procedemos a hacerlo a través de una codificación. Para esto nos podemos ayudar con el administrador o con el diseñador de consultas. Aquí podemos elegir las tablas que van a formar parte de mi query. En este caso yo puedo seleccionar una o más tablas y definir a su vez los campos que van a formar parte de mi consulta o de mi dataset, que después podré utilizar para el diseño e implementación del reporte o informe. En este caso sencillo, voy a utilizar la tabla de ventas, de órdenes de ventas. En particular selecciono los campos: orden de venta, fecha de la orden, cliente, territorio e importe de la venta. Hecho esto, veo la query, puedo ejecutar la query y termino. Le doy OK. Puedo ver los campos que he seleccionado en mi área de datos, que son los 5 campos que he seleccionado en mi diseñador de queries, y le doy OK. Inmediatamente queda definida esa área de datos a nivel público, a nivel compartido. Lo mismo puedo hacer a nivel del informe, en el área de componentes del reporte. Lo puedo hacer a través de la opción o del botón de nuevos, seleccionando datasets, o directamente también en la carpeta de datasets con el menú secundario. El usuario puede seleccionar dos opciones para construir la query o el área de datos para el informe: una utilizando un área de datos compartida o utilizando un área de datos incrustada. En el primer caso, utilizando un área de datos compartida, esta área de datos compartida tiene que estar definida a nivel del proyecto, y podríamos utilizar la que acabamos de hacer hace unos minutos. Vamos a proceder a hacerlo de esa manera. Creamos un área de datos para el informe, le damos un nombre, le indicamos, una vez definido el nombre, le indicamos que el dataset va a tomar un dataset público o compartido, y señalamos cuál es ese dataset que vamos a tomar como referencia. Verificamos los campos, que ya lo hemos visto hace unos minutos, y confirmamos. Inmediatamente el dataset compartido, que fue definido hace unos minutos atrás, queda completamente incorporado al dataset dentro del informe. Esto mismo yo lo puedo hacer creando un dataset e indicándole al sistema que va a ser un dataset incrustado en el reporte y que no voy a utilizar un dataset público. Igualmente le doy un nombre, le indico al sistema cuál va a ser el origen de datos que voy a utilizar para crear la consulta, la query, el área de datos. Puedo utilizar el data source compartido o el data source incrustado que definí minutos atrás. Cualquiera de los es lo mismo porque apunta al mismo administrador de base de datos. Selecciono uno cualquiera, le indico al sistema que voy a codificar la query y no voy a usar un procedimiento almacenado. Utilizo el diseñador de queries, selecciono las tablas que voy a utilizar para mi consulta. En este caso lo voy a hacer bastante similar al anterior y voy a utilizar, por cierto, la cabecera de las órdenes de venta. Similarmente indico al sistema los campos con los que voy a trabajar: orden, fecha, cliente, territorio y el importe de la venta. Podemos ver la consulta y podemos ejecutarla también. Una vez confirmada la query, damos OK, vemos los campos que han sido creados similarmente al anterior, le damos OK y la query o área de datos o dataset es creada dentro del informe.